Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buen día, no sé, porque la verdad que este sistema no deja de ser un poco raro, pero en realidad lo que pretendo hacer en este video es dar algunas pautas bastante básicas de lo que sería una especie de primer acercamiento a los estudios de género, estudios feministas o disidentes. En realidad son algunas cuestiones básicas que creo que permiten comprender o darle un poquito más de complejidad a otro tipo de análisis más actuales, digamos, ¿no? Como puede ser el abordaje de Griselda Pollock o, bueno, cualquier otro, en realidad serían muchísimos. Bueno, en ese sentido, hay una primera cuestión que, si bien es un poco obvia, me parece que vale la pena que sea mencionada, que es que la teoría feminista, con todos sus derivados hacia las teorías queer, hacia el necesario plural que tiene que aparecer, eh, son un muy buen efecto colateral, creo yo, de los movimientos feministas. En ese sentido, me parece que es interesante tener presente esa idea, que es que en realidad vienen de una insistencia de los movimientos feministas, de una evolución del pensamiento feminista, no sé si llamarlo evolución, pero un desarrollo del pensamiento feminista, que a través de sus distintos colectivos y movimientos fueron exigiendo, fueron pidiendo diferentes demandas a lo largo del siglo XX, básicamente. Si bien se pueden ubicar algunos en finales del siglo XIX, bueno, no voy a ahondar demasiado en esto porque no pretendo hacer una reconstrucción histórica, pero sí entender a la teoría feminista como una derivación clara de la inserción del feminismo en las instituciones académicas. Esto surge básicamente o principalmente en Estados Unidos y en los países centrales de Europa, que son quienes empiezan a reflexionar este tipo de cuestiones. Y en ese sentido me parece que simplemente voy a mencionar lo que serían los estudios fundacionales del feminismo. El primero proviene o lo que yo llamaría como, mejor dicho, hay dos o tres, o sea, voy a tomar dos, podrían ser más, que yo considero precursores de los estudios feministas, que serían El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que ubicarían finales de los años 40, inicios de los 50, se publica en 1948, pero bueno, en América Latina es leído primero en francés, después en la traducción en español, que llega un poquito después. Y el otro texto, que en realidad es anterior, es Un cuarto propio de Virginia Woolf, que es un texto de los 30, de los años 30, que se publica en Argentina, en la revista Sur. Quien lo trae Victoria Ocampo, que es la que trae ese texto, lo hace traducir y lo publica a modo de un folletín, diría, en la revista Sur, en varios números. Digo a modo de un folletín porque los distintos capítulos aparecen en los distintos números de Sur, si me permiten ese pequeño chiste. Bueno, como les decía, estos dos textos creo que son precursores de lo que después efectivamente va a ser la teoría feminista, que es lo que va a llegar y voy a mencionar algunos textos clásicos, como podrían ser La mística de la feminidad de Betty Friedan, que de alguna manera trae ya la idea de que hay algo que no está demasiado bien, incluso en mujeres que deberían ser felices, ¿no? Es la famosa inadecuación a los supuestos de género, ¿no? Porque en ese sentido yo estoy pensando, mejor dicho, Betty Friedan está pensando en mujeres que deberían ser felices, ¿no? Esta incomodidad de la inadecuación, que después va a trabajar, actualmente, digamos, va a trabajar en Vivir como feminista Sara Ahmed,
pero bueno, esto sucede bastante más adelante en el tiempo. Lo que Betty Friedan de alguna manera muestra es que hay un sentimiento común a determinadas mujeres que deberían tener saciadas todas sus necesidades, o sea, están dentro de la institución matrimonial, tienen un matrimonio heterosexual en el cual deberían estar cómodas en tanto que son mantenidas por un varón, digo, la estructura de la familia burguesa a finales de los años 60 en Estados Unidos, y empieza a aparecer un malestar, esto que ella llama como un malestar sin nombre, que es esta insatisfacción permanente que viene básicamente como una sorda resistencia a este molde identitario que sería el lugar de la esposa, madre, etc. Pero y que abocada, digamos, al ámbito de lo doméstico. El otro texto, un texto que yo diría que interviene con un grado de subversión mucho mayor, es el de política sexual de Kate Millett, que aparece por primera vez en 1973. Acá Kate Millett hace una apuesta, me parece, más subversiva por el hecho de que ella va a decir que el sexo tiene un cariz básicamente político y eso tiene que ver con la relación que ella considera ineludible entre la identidad sexual y la relación de poder en términos de heterosexualidad, ¿no? Pensando lo que sería el binarismo sexuado en ese sentido. Bueno, estos serían los textos que yo les diría básicos, o los primeros textos fundantes. Podríamos mencionar otros, como el de Gail Rubin con Tráfico de Mujeres, que complejiza aún más todavía estas ideas de Kate Millett. En fin, bueno, y el listado podría seguir. Pero en realidad es esto para decirles que este sería como una especie de momento fundador en los 70, en los 80. Y ahora yo les propongo en realidad centrarme en algunos de estos textos un poquito posteriores, digamos más cerca de los años 90. Y para esto básicamente les voy a proponer acercarnos en principio a un texto bastante clásico, que es el de Joan Scott. Joan Scott es una historiadora feminista y ella escribe en los años 80 un texto que se llamó El género, una categoría útil para el análisis histórico. Es un texto que, si bien ha sido, digamos, bastante criticado y superado en un montón de aspectos, me parece que todavía contiene ciertas cuestiones básicas que sirven para introducir la noción de género, o sea, para comprender la noción de género y pensarla como una categoría de análisis, básicamente. Allí Scott lo que va a decir es, digamos, que va a profundizar algo que de alguna manera lo mencioné recién en relación a Kate Millett, que tiene que ver con pensar al género como un elemento constitutivo de las relaciones basadas en las diferencias entre los sexos. Cuando digo los sexos, en este caso estoy hablando solamente de dos sexos, que serían el femenino y el masculino, cuya relación que se definen por una relación, y esa relación es lo que ella llama una forma primaria de relaciones significantes de poder. O sea que al igual que Millett, lo que está pensando es en que necesariamente cuando hablamos de género, hablamos de una dicotomía formada por lo femenino y lo masculino, que está atravesada por una relación jerárquica. En esa relación jerárquica, la cuestión clave va a estar dada porque es lo masculino es lo que va a ocupar la relación de poder y lo femenino va a ocupar el lugar de lo subordinado a esa relación de poder. Eso es lo que va a constituir esta relación jerárquica. Scott está leyendo otro texto que es muy interesante para pensar no solo la noción de categoría de género, sino la de dispositivo de sexualidad, que es la que trae Michel Foucault en Dispositivo de la Sexualidad, con la noción de dispositivo de la sexualidad, ¿no? Que es lo que desarrolla en Historia de la Sexualidad. Yo acá me estaría refiriendo en realidad fundamentalmente al primer tomo, en donde él ya aporta un montón de elementos para repensar la cuestión de lo sexual, no ya como algo dado, sino como como un dispositivo mucho más complejo en el que efectivamente la cuestión
del poder no va a ser para nada ajena. El tema es que lo que observa, como es lo que observa Jean Scott, que es lo mismo que observa, por ejemplo, Nancy Armstrong cuando piensa en deseo y ficción doméstica, es que a Foucault lo que se le escapa es que esa relación de poder está dada al interior de la diferencia sexual, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, es una teoría que viene bien para pensar este tipo de cuestiones. Y volviendo ahora a Scott, ella le va a dar mucha importancia, por ejemplo, a la cuestión de cómo funcionan las diferencias culturales, en tanto aprendidas por varones y mujeres y naturalizadas dentro de un marco cultural, no de una cultura X. En ese sentido, ella va a tomar la noción de estereotipo para pensar la cultura, cómo los estereotipos de género surgen y son fundantes de un universo cultural, y en este sentido es que va a pensar, y ahora voy a leer un minuto esta filmina, va a pensar a esta noción de género dividida en 4 dimensiones. Entonces va a tomar una dimensión simbólica, que sería la de los grandes íconos, que de alguna manera están diciendo algo respecto de lo femenino, lo masculino, ¿no? Los íconos que arman las sociedades sí que necesariamente están hablando de cuestiones que tienen que ver con lo simbólico dentro de la cultura, pero que a su vez van a estar asociados, estos íconos o estos símbolos van a estar asociados a una dimensión normativa. La dimensión normativa es clave porque es la que le va a dar interpretaciones y en ese sentido va a limitar el poder de las interpretaciones de esos símbolos y esas posibilidades simbólicas, ¿no? Después va a hablar de una tercera dimensión que es la política. La dimensión política es la que está atravesada básicamente para Scott por las instituciones. Son las instituciones de la sociedad las que construyen y organizan este imaginario social. Y por último, va a hablar de una dimensión subjetiva, y en esta me interesaría hacer hincapié, porque ella en lo que va a hacer hincapié justamente, es en que la dimensión subjetiva es ahora sí la internalización de estas identidades, en tanto que mujer y varón entonces están atravesados por la dimensión subjetiva en toda esta complejidad que tiene que ver con entonces los modos de ser mujer y los modos de ser varón. Esto que yo estoy diciendo como muy en el aire, y les confieso que me estoy forzando para no traer ejemplos, porque en realidad prefiero en este momento dejarlo en un desarrollo simplemente teórico, pero lo que piensa Scott es de qué manera entonces la subjetividad atravesada por el varón y la mujer necesariamente está interpelada por todas estas dimensiones, por la política, la normativa y la simbólica. Y esto es lo que afecta entonces a la construcción de la subjetividad sexuada. Pensemos en ese sentido, bueno, en ideales bastante clásicos como puede ser el ideal del altruismo femenino, la maternidad, bueno, y demás. Espérenme un segundo. Esta noción de, ahora en la siguiente filmina voy a pasar a lo siguiente, esta noción de poder que de alguna manera internaliza la diferencia sexual, está relacionada con otro concepto, un concepto que por lo general se ve muchas veces dando vueltas, que es un concepto que yo ahora les voy a presentar según como lo plantea otra historiadora, que es Amparo Moreno Sarda, que es la noción de androcentrismo. Cuando ella piensa la noción de androcentrismo, una noción que ella toma en realidad de la política de Aristóteles, y ella lo que va a decir es que ya en la política de Aristóteles está este supuesto de que habría una perspectiva general
y más amplia, que es básicamente una perspectiva androcéntrica, que es aquella que toma un punto de vista central que se considera hegemónico y universal para colocar en el lugar de lo no significativo, lo impertinente, todo aquello que se corra de este lugar que sería el de la identidad hegemónica. En ese sentido, lo que Amparo Moreno va a traer, que toma de Aristóteles y va a traer, es que este punto de vista central está marcado por el sexo desde el principio, ¿no? Como que desde sus inicios, desde los primeros momentos en que se lo pensó, está marcado por el sexo, y en ese sentido es el varón el que se posiciona en el lugar de lo universal y considera como lo no significativo o como lo otro, como una alteridad, a lo que está del lado de lo femenino. Pero ella va a decir que aún más, ese varón no es cualquier varón de sexo masculino, sino que son aquellos que están en el centro de la vida social. Esto quiere decir que pertenecen a una determinada raza, a una determinada clase, a un determinado lugar prestigioso dentro de una sociedad. Este concepto que analiza, que propone, digamos, o que de alguna manera piensa Amparo Moreno, tiene a su vez distintas derivaciones que cualquiera de ustedes puede llegar a ver en diferentes teorías que básicamente son cooptadas por dos grandes nombres, digamos. Uno es el de falocentrismo y otro es el de falogocentrismo. Yo en este momento no voy a describir las diferencias que hay o todos los matices que suponen el uso de estos conceptos, simplemente la relación que los traigo a colación por el hecho de que esencialmente tienen que ver con esta misma idea, que es la de presentar como universal a un sujeto masculino heterosexual de clase alta, de raza blanca, que sería androcéntrico en términos de Amparo Moreno. Es un Bonfurcio el que acabo de decir recién, pero que en otros textos, como pueden ser en las teorías de Judith Butler o en las de Griselda Pollock, digo por poner nada más que estos dos ejemplos, van a ver nombrados como falocentrismo. Falocentrismo es una palabra que en realidad proviene del psicoanálisis, proviene tanto del psicoanálisis según Sigmund Freud como según Jacques Lacan, y que, bueno, básicamente funciona con esta noción de falo, ¿no? Que las feministas van entonces a empezar a ubicar en relación a la construcción de este tipo de masculinidades que se consideran heterocentradas y únicas, y entonces van a justamente descalificar o dejar en realidad en un lugar subordinado aquello que no se identifica como la masculinidad heterocentrada de clase alta, etcétera, blanca, básicamente. El tercer término que les traigo entonces es el de falogocentrismo. Falogocentrismo es un término que ahora proviene de otra teoría, que es la filosofía de Derrida, que quien lo trae fundamentalmente es Rosy Braidotti, no es la única que lo trae, pero ella fundamentalmente lo trabaja, porque le permite traer entonces otra palabra en la que ella quiere profundizar también, que es la de logos, y que tiene que ver entonces con la institución y la construcción de un conocimiento único, ¿no? Entonces no es solamente un sujeto único que se considera universal, a pesar de estas particularidades que acabamos de mencionar, sino que también es el lugar de la construcción, es el posicionamiento de la construcción del conocimiento en tanto universal, y que entonces despoja o deja de lado aquello que no se adecue, digamos, a este modelo. Esta idea es la que subyace, en realidad, o la que subyace a pensar al género como una relación intrínseca de poder entre los sexos. Ahora, estas son cuestiones que luego van a ser revisadas
y uno de los lugares teóricos en los que van a ser revisados y que en ese sentido les quería traer para hacer este pequeño resumen, es la que propone Teresa de Lauretis. Teresa de Lauretis es una feminista que trabajó bastante este tipo de cuestiones. Yo en este caso me voy a situar en un texto que también llamaría bastante clásico, que es el de Tecnologías de Género. Acá lo que ella va a proponer es que la noción de género no solo está constituida por la diferencia sexual, sino que trae a partir de ella una cantidad de representaciones lingüísticas y culturales, y en ese sentido va a hablar de un sujeto engendrado en esas experiencias raciales, de clase y sexuales. En ese sentido, es un sujeto no unificado, sino múltiple, y no tanto dividido como contradictorio. A esto va a empezar a apuntar de Lauretis en algo que, como ustedes ven, empieza a aparecer ya en estos momentos en lo que en la actualidad se lo llama muchas veces un feminismo interseccional, ¿no? Que sería la opción de la interseccionalidad, que justamente dentro del feminismo es la línea que plantea complejizar la cuestión de género con estas otras variables que serían las de clase, las de género, la de raza, y que aparte entonces va a ser múltiple en el sentido en que las heterogeneidades se van a abrir bastante cuando incluso estas nociones tan clásicas, se podría decir, o aparentemente tan cerradas como clase, género y raza, se van a ir complejizando, ¿no? Se van matizando, se van complejizando cuando se empieza a profundizar en ellas. De Lauretis, cuando ustedes recorran este artículo, van a ver que de Lauretis trabaja, lee a Althusser, lee a Foucault, para pensar esta idea de representación y la idea de entonces de construcción de género, y entonces poder pensar la noción de género como una tecnología. Esta tecnología de género va a estar basada para Lauretis en 4 premisas. Yo acá estoy haciendo una síntesis bastante apretada de este texto, que es bastante más complejo, y que me parece que cuando pensamos en los modos en que podemos aplicar las teorías feministas o alguna categoría dentro de las teorías feministas para aplicarla a algún objeto en particular, me parece que son bastante inspiradoras, me parece que son bastante útiles para pensar. Bueno, leo entonces lo que les pongo acá en la filmina y más o menos lo voy a ir comentando. Ella dice, en primer lugar, el género es una representación, lo que no quiere decir que no tenga implicaciones concretas, reales, tanto sociales como subjetivas, para la vida material de los individuos. Fíjense que esta frase hace síntesis en lo que de alguna manera estaba ya proponiendo Scott, ¿no? Respecto de que es una representación, pero esa representación actúa directamente sobre la subjetividad y en este sentido sobre la vida material de los individuos. Me parece que esta es una frase bastante interesante para pensar cómo los sujetos están interpelados y están marcados por estos modos de representación. Y en este sentido, lo que subyace también en De Lauretis en particular es pensar al sistema de sexo-género como un aparato semiótico, que es de alguna manera lo que ella está pensando, es de alguna manera lo que ella desarrolló cuando pensó el cine en Alicia Yanogro, que es otro texto de Teresa de Lauretis, pero ella está leyendo a Peirce, está leyendo varias teorías de la semiótica para pensar ahí qué pasa con el signo y qué pasa con la representación del género en este sentido. Esto es lo que nos va a llevar a su vez a una segunda premisa, que es la de pensar la idea de construcción, cómo la representación del género es su construcción. Y en este sentido está directamente marcada por el modo en que el arte y la cultura occidental han armado la historia de esa construcción. Esto a su vez nos lleva a otra cuestión metodológica que es interesante para tener en cuenta, que es que entonces
cuando hablamos de representación de género y hablamos de cómo es construida esa representación de género, no solo acudimos al arte y a la cultura, sino que esto indica que tenemos que hacer una bajada hacia la historia. ¿En qué momento es pensada una idea de género, es pensada una representación X? En este sentido, tiempo y espacio son dos variables, en principio, muy importantes para empezar a desnaturalizar las esencias, la noción esencial de la diferencia sexual, que es la que estaríamos tratando de corroer por medio de estas ideas. En la tercera premisa, lo que ella va a decir es que esta construcción de género aparece también, dice ella, en la comunidad intelectual, en las prácticas artísticas, en la academia y, por supuesto, en el feminismo. Y esto alerta también respecto de que es importante tener siempre como una visión crítica respecto de la sexualidad o cómo se está pensando la sexualidad en cada momento, cómo está pensando esta tecnología, que aparte es una tecnología dinámica respecto de cómo se va moviendo a lo largo del tiempo en los diferentes lugares donde aparece. La cuarta premisa, yo creo que de alguna manera es interesante por lo siguiente, porque es la que va a traer la resistencia, ¿no? Si lo pensamos en términos de Foucault. En la cuarta premisa lo que va a decir de Lauretis es que el género también es afectado por su deconstrucción, por cualquier otro discurso, como puede ser el discurso feminista. Es decir, que en ese sentido el género en tanto tecnología también es afectado, puede ser deconstruido. Y esa deconstrucción va a estar dada por diferentes discursos, diferentes modos de intervención que apunten entonces a empezar a hacerlo entrar en crisis, en contradicción, deconstruirlo, mostrarlo de otra manera. Y eso y ahí a mí me parece que no es menor el impacto que tiene la teoría feminista, ¿no? Porque yo creo que justamente un abordaje feminista de cualquier objeto tiene que ver fundamentalmente con eso, ¿no? Con mostrar los matices y los modos en que puede funcionar esa deconstrucción. Cuando De Lauretis está pensando esto, lo relaciona con otra categoría más compleja todavía, que es la de experiencia. Ella va a pensar acá la noción de experiencia como un complejo de efectos de sentidos y hábitos que resultan de la relación semiótica entre el sujeto y el mundo. O sea, la experiencia en este sentido va a ser una configuración de efectos de significado que cambian en cada sujeto por su relación con la realidad social y más específicamente con las relaciones sociales, con lo que llama como relaciones sociales de género. Bueno, acá hice una síntesis muy apretada de lo que propone De Lauretis en tecnologías de género. Lo que me interesa hacer hincapié es en estas palabras, en la idea de representación, construcción y deconstrucción para pensar al género entonces como una tecnología. Por último, en este apretado ABC que estoy haciendo para pensar, digamos, estos básicos de género, otra gran feminista, digamos, que también podríamos decir que forma parte de los clásicos, y yo acá me voy a referir aparte a textos bastante clásicos de Judith Butler. Bueno, estoy hablando de Judith Butler. Hay dos textos que yo considero clásicos en ese sentido, que son El género en disputa y Deshacer el género. Ella va a ir un poco más allá todavía de estas ideas que estamos viendo, porque ella lo que va a decir, ella discute con una idea que de alguna manera subyace, en cierto sentido, en lo que estuvimos viendo hasta ahora o en ciertas nociones respecto del género, que es la idea de que entonces el género es una cuestión cultural, y entonces es una construcción, etcétera, etcétera, y el sexo es lo dado, ¿no? Es lo que vendría dado
por la naturaleza. El problema que tiene esta idea que a veces subyace es que entonces estaríamos diciendo que sí habría algo del orden de lo natural o de lo dado, y en el sentido de lo esencial que no deberíamos tocar, que es el sexo. Entonces lo que va a decir Butler es que el sexo también es una construcción, y es una construcción en donde lo que interviene fundamentalmente es el fuerte poder del pensamiento científico para imponer esa construcción por medio de dispositivos de poder en los que interviene tanto la ciencia como ciencias más invasoras en ese sentido, ¿no? Que intervienen con más fuerza sobre los sujetos, que sería el orden médico, el orden del derecho fundamentalmente, que ella dice todo el tiempo están tratando de controlar y de proteger de alguna manera la diferencia sexual. En este sentido, a mí me parece que es interesante traer lo de Judith Butler, porque ella lo que va a decir es que la distinción sexo-género hace evidente la discontinuidad radical entre los cuerpos sexuados y los géneros culturalmente construidos. Ella está pensando fundamentalmente en las identidades trans, o aquellas identidades que a primera vista o bajo la lupa de una definición científica no se adecua a lo esperado, ¿no? En ese sentido, las identidades trans. Y acá ella va a pensar la definición de género como un sistema binario que pretende tener una relación mimética en donde el género vendría a ser, en ese sentido, el reflejo del sexo. Y lo que ella va a decir es que en verdad no hay una naturaleza prediscursiva que haga el sexo, sino que en todo caso el sexo es el resultado de una construcción cultural nombrada por el género, ¿no? Esta sería como la vuelta de tuerca que ella viene a dar. Y en este sentido lo que ella va a decir es que los géneros inteligibles son aquellos que mantienen una coherencia entre el sexo, el género, la práctica sexual y el deseo. Y en tanto los géneros mantengan esa coherencia, van a ser sujetos inteligibles desde una lógica falogocéntrica. Cuando se rompe en algún lugar esa coherencia es cuando esas identidades ponen en crisis este sistema. Y entonces lo que van a hacer los dispositivos de poder, sobre todo médicos y del orden del derecho, es tratar de limitar esa fuerza como si algo los amenazara, ¿no? Algo amenazara, digamos, esa identidad heteronormativa. Perdón, que me fui, esperen que. Y en ese sentido voy a leer esta cita y ahora voy a seguir comentando un poquito más. En este sentido, lo que ella va a decir en un momento es: este esbozo del género nos ayuda a comprender los motivos políticos de la visión sustancializadora del género. Esto quiere decir cuáles son las razones ideológicas y políticas que necesitan sostener una idea de género. Y entonces va a decir, instituir una heterosexualidad obligatoria y naturalizada requiere y reglamenta al género como una relación binaria en la que el término masculino se distingue del femenino, y esa diferenciación se consigue mediante las prácticas del deseo heterosexual. Al tocar entonces la heterosexualidad obligatoria, se está tocando el nudo que más se quiere proteger desde una lógica falogocéntrica, como si atentara contra la identidad de la hegemonía masculina. O efectivamente atentara, ¿no? Más que el como sí, porque en realidad cuando vemos cómo actúan los sectores conservadores que pretenden todo el tiempo volver hacia las identidades sexuales esenciales, o sea, la idea de lo esencial en cuanto a la diferencia sexual, es cuando vemos que efectivamente es una amenaza, ¿no?
Lo pienso esto en las reacciones conservadoras ante las leyes de identidad de género, de matrimonio homosexual o matrimonio igualitario, mejor dicho, etcétera, etcétera. Un poquito más adelante ya va a decir, bueno, en esta misma cita va a decir, el hecho de establecer una distinción entre dos momentos opuestos de la relación binaria redunda en la consolidación de cada término y la respectiva coherencia interna entre sexo, género y deseo. A mí me parece que es muy interesante pensar, voy a terminar ahora con la presentación, pero a mí me parece que es muy interesante pensar en esta idea que trae Butler de esta coherencia interna entre sexo, género y deseo, que se rompe o se transgrede o se subvierte en el momento en que aparece algo que descoloca esta noción. Judith Butler incluso va a tomar va a retomar en este sentido y va a resignificar bastante lo que dijo Simone de Beauvoir cuando dijo no se nace mujer sino que se llega a hacerlo. Y acá es cuando ella va a hacer hincapié en esta revisión que hace Simone de Beauvoir, que es esta idea de la construcción entonces de la feminidad, por ende esta construcción de la masculinidad. La idea que subyace en Butler es que la persona que se convierte en mujer, o sea, que todo sujeto se convierte en un determinado sexo, sea femenino o sea masculino, en base a determinadas cuestiones de la cultura que evidentemente lo llevan a hacer eso. En ese sentido, ella va a decir que la noción de género tiene determinada complejidad que nos permite entonces pensar en la noción de jerarquía de poder entre los géneros, nos permite pensar que en realidad ninguna persona necesariamente va a obedecer a determinada identidad y que cuando cuando adecue su cuerpo a determinada identidad, lo que estaría haciendo entonces es algo que Butler empieza a denominar acá, todavía muy básicamente, como performatividad de género. Ella habla de performatividad de género en el sentido de la repetición y el ritual a través del cual se naturaliza, o sea, adecúa un cuerpo y determinados hábitos, determinadas palabras, etcétera, etcétera, a un género determinado. Entonces ella trae una palabra que a mí me interesa mucho, que es la de parodia. Ella va a hablar de parodia de género en el sentido de la reiteración estilizada de los actos, y en esa reiteración estilizada de determinados actos produce un efecto que sería mujer, varón o lo que sea, ¿no? Porque en realidad lo que nos permite acá, yo estoy haciendo una reducción bastante rápida, digamos, de esta idea de Butler, pero esto nos permite pensar entonces al efecto de género que se produce a partir de la estilización del cuerpo, a partir de determinadas conductas, y entonces, en ese sentido, hay determinados actos que crean la apariencia de una sustancia. Esto quiere decir, crean la apariencia de lo que es hegemónico, que sería la diferencia sexual, y entonces permite definir como femenino o masculino. Y en ese sentido, lo que estaría haciendo es cumplir una función normativa, diría Scott, o la función del reglamento de género que coarta o impide que aparezcan otras derivaciones que pueden ser llamadas de innumerables maneras, pueden ser pensadas de otras maneras, incluso no nombradas, o, bueno, nombradas como identidades trans, disidentes, etcétera, etcétera, que se corroen, que todo el tiempo corroen o subvierten esta identidad, o que en todo caso le dicen a esta identidad que no son la hegemonía absoluta, sino que en todo caso son una más frente a, y entonces ahora abrir el juego de las identidades y abrir el juego del binarismo, ¿no? Traer en ese sentido la multiplicidad, la heterogeneidad identitaria.
Entonces, en ese sentido, que jueguen todas las variables, empiecen a jugar, digamos, las diferentes variables identitarias. Bueno, en realidad ya para terminar esto, que se me está haciendo un poquito más largo de lo que yo creía, lo que vamos a decir es que el género y la sexualidad es lo que se expone a los otros, es lo que es visto por los otros en los determinados procesos culturales y son inscriptos por las normas culturales y aprendidos en sus significados sociales. En ese sentido, el cuerpo también tiene que ver, y acá me estoy adelantando por el hecho de que en realidad estoy nombrando cuestiones que van a venir más adelante en otros libros en otros libros de Judith Butler, en donde empieza a reflexionar respecto de cómo el cuerpo tiene que ver con un índice de vulnerabilidad, de agencia, en donde es la piel y la carne la que nos expone a la mirada del otro. Y en ese sentido nos va a poner en contacto con la violencia y con la precariedad ante determinados cuerpos, ¿no? Que están expuestos a determinados cuerpos. En ese sentido ya va a empezar a hablar de la dimensión pública que tienen esos cuerpos y la función que cumplen en la esfera pública, que esto es lo que nos llevaría ya a una versión un poquito más, más actual respecto del pensamiento de Butler. De todas maneras, ya para ir terminando, lo que a mí me interesa, en lo que a mí me interesa hacer hincapié para redondear un poquito estas ideas, es que cuando hablamos de teorías feministas, en realidad estamos hablando de un corpus teórico, la verdad que bastante complejo y bastante heterogéneo. Yo que estoy presentando algo, en realidad, muy básico, que tiene solamente la noción de introducir estas nociones. Cuando ustedes lean, incluso cuando lean estos textos, van a ver que son mucho más complejos que lo que yo estoy diciendo en este momento. Esto es simplemente para presentarlos y mostrarlos de alguna manera para empezar entonces a pensar varias cuestiones. Por un lado, complejizar estas ideas, ¿no? Complejizar estas ideas de tecnologías de género, de tecnologías de género, de falogocentrismo, de reglamento de género, que es otra cuestión que está pensando Butler, esta coherencia entre sexo, deseo e identidad que está pensando Judith Butler, cómo va a estar directamente relacionada con el modo en que se exponen los cuerpos, el modo en que son vistos los cuerpos, y en este sentido podríamos ir en una línea que sería la de la profundización de estas lecturas teóricas y en tener en cuenta que estas ideas que estoy planteando subyacen muchas veces en teóricas más siglo XXI, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con las propuestas actuales de Judith Butler, actuales de Griselda Pollock, o las propuestas de Sara Ahmed, por ejemplo, que trae, en ese sentido, Sara Ahmed trae una propuesta que también es muy interesante, que es la de pensar los afectos, pensar cómo los afectos a su vez están directamente relacionados con estos pensamientos, y en ese sentido tener en cuenta que a veces cuando leemos textos recién publicados, no sé, pienso por ejemplo, qué sé yo, pensemos en seguir con el problema de Donna Haraway, claro, se ven al revés, los libros me dan muchas veces, o Vivir en Feminista de Sara Ahmed, o Sin Miedo de Judith Butler, digo, ¿no? Los textos que en ese sentido son mucho más nuevos, pero retoman y están suponiendo este tipo de ideas, ¿no? Están discutiendo, están suponiendo estas ideas que estoy presentando en este video. Bueno, con esto voy a terminar, espero haber sido más o menos clara.